Hoy es un nuevo día y en este día, pues, como hemos estado ya anunciando por medio de un cartel, imagino que os ha llegado por WhatsApp, vamos a hablar acerca de morir a uno mismo. Así que ya hemos venido sabiendo de lo que va la cosa en esta mañana. Pues lo vamos a hablar usando un personaje de la Biblia que es Moisés, ¿vale? Así que si tenéis vuestras Biblias podéis abrirlas en el libro de Éxodo. En capítulo 1, versículo 6 nos dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y en el versículo 12 del capítulo 1 dice que, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Moisés nace en este contexto. Moisés, al nacer, ya estaba destinado a morir. El faraón que se levantó en Egipto, antes que Moisés naciera, acabamos de leer que no conoció a José, ni él, y él había muerto y sus hermanos y todos aquellos de la generación. Y mientras tanto el pueblo de Israel se estaba multiplicando y estaba creciendo, tanto que los egipcios los temían, porque eran numerosos. Y dice la palabra que se fortalecían. Así que el rey de Egipto no le queda otra que mandar a las parteras de los hebreos a que mataran a todos los hijos hombres, varones, que nacieran. Así que nace Moisés. Y humanamente nace para morir. Pero el Señor le preservó la vida. ¿Por qué? Porque tenía un plan con Moisés. Yo no sé si te has sentido así alguna vez. No sé si te has sentido que tu vida no tenía sentido. Quizás has pensado que has nacido por accidente, que ha sido un error, o quizás un regalo sorpresa para tus padres, inesperado. Quizás has pasado por cosas en tu vida y realmente crees que han sido obstáculos y no sabes por qué sigues aquí. ¿Y cómo puede ser que sigues en vida? Pues sigues en vida porque el Señor te ha preservado la vida. Amén. Porque el Señor ha estado contigo en cada momento y tiene un plan para tu vida. Siempre ha estado a tu lado, a mi lado, protegiéndonos. Dice el Salmo 139 del versículo 13 que Él te ha formado en el vientre de tu madre y tu embrión vieron sus ojos. En el momento en el que te estabas formando en el vientre de tu madre, tuviste la presencia de Dios. Porque Él decidió darte vida. Y si estás aquí hoy, a pesar de los obstáculos y muchas problemáticas por las cuales quizás has estado pasando, estás aquí porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y si pones tu vida en las manos de Dios, Él va a hacer algo grande contigo. Vemos que en el mismo río en el cual Moisés tenía que morir, vivió. En este río fue echado todo niño varón. Y dice que fue puesto Moisés a los 3 meses en una cesta en la que encontró vida y salvación. Dicen en Éxodo 2:3 que lo puso en un carrizal a la orilla del río. Literalmente la madre de Moisés, ¿qué hizo? Hizo lo que el rey había dicho, lo tiró al río. Pero usó una cesta preparada para flotar, preparada para que el niño que estuviera adentro siguiera en vida. Y la misma palabra que se usa para esta cesta, que se traduce cesta de papiro, es una palabra que encontramos en 2 lugares, en 2 historias de la Biblia, en el arca de Noé y con Moisés. ¿Qué no quiere decir esta palabra? ¿Qué no quiere decir esta cesta? ¿Qué no quiere enseñar el Señor? Que Dios nos salva de un mundo hostil, de un mundo en el cual nacemos
con obstáculos, con oposiciones, con el príncipe de este mundo que viene para robar, matar y destruir, un mundo en el cual luchamos constantemente, pero Dios pone a personas en nuestra vida para que pueda protegernos, para que podamos llegar a conocer a Dios, para que podamos llegar a la salvación en nuestra vida, para que podamos llegar a ser sanados en nuestra alma, para que podamos llegar a crecer, desarrollar nuestros dones, descubrir lo que Dios ha puesto en nuestra vida, encontrar nuestro lugar en el mundo, en la iglesia, en el plan de Dios. Quizás han sido tus padres, quizás ha sido un vecino, quizás han sido tus pastores, personas que Dios pone en tu vida para preservar tu vida y salvar tu vida. De hecho, si lo pensamos, somos lo que somos hoy. También gracias a personas que han sembrado en nuestra vida, ¿verdad? ¿O es que lo hemos hecho? ¿Tú lo has hecho todo solo? Somos lo que somos gracias a personas que han sembrado en nuestra vida, hermanos. Son personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Y Moisés, hemos dicho que nació para morir humanamente. Y no murió físicamente, pero pasó por procesos que Dios permitió en su vida para morir a sí mismo. Dios permitió procesos en su vida para que Moisés pudiera llegar a morir a sí mismo, poco a poco, hasta convertirse en el hombre más manso de toda la tierra, dice la palabra. Entonces, cuando ya estaba preparado, Dios lo usó para cumplir su propósito. Primeramente, Moisés tuvo que morir a sus fuerzas. Morir a sus fuerzas. En Éxodo capítulo 2, leemos los primeros 10 versículos que dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, lo que leímos antes. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncelas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo, ¿qué dije? A la doncella, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó, ¿vale? Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? La mayoría de nosotros conocemos la historia de Moisés. Moisés era hebreo. A los 3 meses hemos leído que fue encontrado por la hija de Faraón, pero fue criado por sus padres. Hasta aproximadamente los 3 años, que es la edad en la que se destetaban a los niños hebreos. Pero sabéis, es que los 3 años de vida de un niño son los más importantes. En los primeros 3 años de la vida de un niño se desarrolla la identidad de un niño. En un niño se desarrolla el sentimiento de seguridad o de abandono, se construye un sentimiento de aceptación o de rechazo, el sentimiento de amor o de soledad, de protección o de desprotección, y sobre todo el sentimiento de pertenencia a una familia. No hay dudas de que en esos 3 años Moisés fue enseñado acerca del Dios de sus padres. Tuvo una crianza hebrea por su madre y entendió que los hebreos eran sus hermanos, sus compatriotas. Ahora, a los 3 años Moisés fue quitado de su familia y adoptado por una familia totalmente diferente. Fue criado de su ambiente, de su entorno de seguridad, de protección, de aceptación,
y fue adoptado por otra familia que vivía de una forma totalmente diferente, con una enseñanza totalmente diferente y un trato completamente diferente. Se convirtió en el hijo adoptivo de la hija de Faraón, el nieto adoptivo de Faraón. Entró a ser parte de la familia real. Leemos en Hechos 7:22 que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Al pertenecer a la familia real es probable que tenía su carruaje real, con el cual se desplazaba de un lugar para otro, que la gente se arrodillara ante él cuando él pasaba, que cuando iba al río tenía su barco, quizás acompañado por alguien que le tocaba algún instrumento, la gente le servía. Desconocemos si en estos años siguió teniendo contacto con su madre y con sus hermanos, pero sí leemos en Hechos 7:23 que cuando cumplió 40 años de estar en la casa de Faraón, ocurrió algo en la vida de Moisés. Dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y en este momento es cuando empieza un proceso en la vida de Moisés. Porque aunque creció con los egipcios, su sentimiento de pertenencia era con su familia, era con los hebreos, era con sus hermanos. Y eso es un lazo emocional, hermanos. Es el lazo que tenemos con nuestra familia, que tenemos con nuestro país, que tenemos con nuestros connacionales. Y esto es algo inquebrantable, ¿verdad? El extranjero lo sabe muy bien. ¿Cuántos extranjeros hay en esta mañana aquí? El extranjero lo sabe muy bien. Cada vez que vuelve a su país, se siente que pertenece a ese lugar, porque algo por dentro se lo dice. Y sabéis, siempre se sentirá extranjero en otra tierra. Aunque te acojan bien, aunque encuentres trabajo, aunque encuentres una posición social, aunque encuentres amigos, aunque lleves 40 años en otro lugar, siempre te sentirás extranjero. Y así es como se sintió Moisés. Y el Señor tenía un propósito con la vida de Moisés, y sabéis, Moisés lo sabía. Porque dice que él pensaba, en Hechos 7:25, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no la habían entendido así. Moisés se visitó a sus hermanos, se metió en una situación, intentó defender a un hermano, acabó matando a un egipcio, y él pensando, yo he ido a liberar a mis hermanos y me van a reconocer y van a venir a una conmigo. Y sus hermanos los dijeron, ¿qué hace? ¿Vienes tú de juez aquí? Yo lo que recalco es que Moisés, ¿por qué pensó eso? ¿Por qué pensó que sus hermanos iban a reaccionar de esta manera? Porque Moisés sabía, de alguna manera, que él iba a ser aquel que iba a liberar al pueblo de Israel. Lo que no sabía era que no iba a poder hacerlo con sus fuerzas, que no lo iba a hacer por su poder humano, por la posición que había alcanzado, sino lo que lo tenía que hacer con la fuerza de Dios. Amén. Y por medio del poder de Dios. Y por ese motivo que encontramos que Moisés huye. Y de esa manera se aleja de aquello que lo hace sentir fuerte y empieza a morir a sí mismo. Porque en Egipto Moisés era poderoso en sus palabras, en sus obras. Tenía poder, pero todavía no estaba preparado para hacer lo que el Señor quería hacer con su vida. Necesitaba morir a sí mismo. Necesitaba morir a sus fuerzas. Y sabéis, el Señor tuvo que despojarlo de toda su fuerza humana. Le tuvo que quitar todo. Lo debilitó para que pudiera ser el Señor su fuerza en su vida. Por eso el apóstol Pablo, que también lo entendió perfectamente, esto nos dice en 2 Corintios 12:10, porque cuando soy débil, fuerte soy. Y sabéis, hermanos, Dios hace lo mismo con nosotros. Dios hace lo mismo con nosotros, nos hace pasar por procesos con el fin de hacer morir nuestra carne,
con el fin de hacer morir nuestras fuerzas, para hacernos crecer en Él, para que su poder crezca en Él, para que dependamos de Él y no de nosotros, y no de nuestra posición, y no de nuestro razonamiento, y no de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque nos vemos fuertes, nos vemos capaces, nos vemos con recursos, nos vemos que sabemos, que somos aptos, y Dios nos tiene que humillar. Para que nos demos cuenta que en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, no se trata de nosotros, no se trata de lo bien que hablamos, no se trata de lo bien que hagamos las cosas, se trata de nuestro corazón. Se trata de menguar a nosotros mismos para que Cristo crezca y sea Él a obrar por medio nuestro. Cuando nos dejamos llevar por el camino de la muerte, nos sentimos como vulnerables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos vamos despojando de todo aquello que nos hacía sentir seguros, que nos hacía sentir fuertes. Quizás el Señor nos toca en la salud, quizás el Señor nos toca en el trabajo, quizás el Señor nos prueba en relaciones familiares, quizás el Señor nos prueba en cuanto a la vida de iglesia, quizás el Señor nos prueba, nos hace prueba nuestro corazón. Como dice el salmista que le dice, pruébame, Señor, hazme conocer lo que hay oculto dentro de mí. Y a veces el Señor tiene incluso que escudriñar nuestro corazón para hacernos ver si nuestro entendimiento iba por un buen camino o no. Y hacernos morir a nuestro razonamiento que nos hace fuerte. Porque levantamos razonamientos que son como fortalezas en las cuales nos sentimos seguros y el Señor tiene que derribarlo. Para que lleguemos a pensar como Él piensa. Esa fortaleza a veces que construimos, la construimos nosotros mismos para defendernos, para protegernos, para superar dificultades, quizás para alejar recuerdos, para borrar determinados sentimientos o pensamientos que nos hacen sentir débiles. Entonces el Señor nos humilla, permite procesos en nuestra vida, para hacernos ver nuestra incapacidad de poder llevar nuestra vida solo sin Dios. Y nos hace ver que la única confianza que podemos tener debe ser puesta solo en Dios. Hermanos, amigos, no confíes en ti mismo, no seas sabio en tu propia opinión, pero te voy a decir también una cosa, maldito aquel que confía en el hombre. No pongas tu confianza en nadie, sino solo en Dios. Hay personas que pierden la fe, se pierden en el camino porque se quedan decepcionados por algo que han hecho, le han dicho sus hermanos, sus pastores, sus líderes, su amigo. Tu confianza tiene que ser puesta solo en Dios, porque las personas te fallarán como tú le fallarás a ellos, ¿sabes? Dice la palabra que Jesús conocía el corazón de todos los hombres y por todos los hombres se dio. Llamó hasta el final. Y creyó en ellos hasta el final. ¿A Judas? Judas estuvo hasta en la última cena con él. Sirvió a su lado sabiendo que le iba a traicionar. Morir a nuestras fuerzas, morir a nuestros razonamientos, morir a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Morir a tu yo. Morir a tu yo. Moisés tuvo que morir a su yo. En la historia de la vida de este hombre vemos que era un hombre que luchaba por defender la justicia. Era un hombre que no se quedaba impasible delante de situaciones que no le gustaban o no le parecían correctas. No se quedaba indiferente, defendía su opinión, defendía su ideología, su principio. Era el caso de cuando se metió entre los hermanos por defender a su hermano, o cuando huyó de Egipto, se encontró en la tierra de Madián y vio que estaban echando a las hijas del sacerdote de Madián. Él se metió en el medio y las defendió. Porque lo hizo, si ni las conocía. A lo mejor una de ellas era guapa, ¿no? De hecho. Lo hizo porque tenía un carácter fuerte, porque tenía un carácter justiciero, porque era un líder, porque tenía una personalidad fuerte, era un hombre seguro, pero era porque tenía el yo muy vivo también. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones. Vamos a entrar un momento en el papel de Moisés.
Era un hombre que estaba acostumbrado a tomar decisiones sobre su vida, sobre la vida de los demás. Acostumbrado a juzgar, a impartir justicia, a opinar, a hacer lo que quería. Necesitaba morir a sí mismo, necesitaba morir a su yo. Y por eso el Señor lo mantuvo 40 años en la tierra de Madián. Y fue como un desierto, por medio del cual Moisés llegó a morir a sí mismo. Y el resultado fue que se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Y yo me veo reflejada. Y creo que todos podemos reflejarnos en Moisés. Estamos acostumbrados a tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre la vida de los demás. Estamos tan acostumbrados a tener nuestra propia opinión sobre nuestra vida, sobre la vida de los demás. No nos gusta rendir cuentas a nadie de lo que hacemos. Hacemos y deshacemos. Decidimos y volvemos a tomar decisiones. Y sobre todo, hermanos, nos movemos por impulso. Vivimos en una sociedad de gente hiperactiva, impulsiva. Vivimos por impulsos, por sensaciones. Somos personas independientes, egoístas, impulsivas. Nos movemos según cómo me siento. No somos capaces de planificar de aquí al sábado lo que voy a hacer. A ver qué me apetece hacer el viernes por la noche o el sábado. Porque a ver cómo me apetezca, cómo me siento, cómo no me siento. Esperamos hasta el último momento. O a lo mejor digo, sí, voy. Y unas horas antes dejamos tirada a la persona con la que hemos quedado. Y buscamos una excusa barata para decir que no podemos ir. Porque no me apetece. Y ahora me siento así. Y me muevo por impulsos. Y eso demuestra simplemente dos cosas. Que somos egoístas y individualistas. Escuchaba una predicación, decía un predicador, he descubierto cuando me he casado de lo egoísta que soy. En los matrimonios, cuando nos damos cuenta realmente de si amamos o si somos egoístas. Porque siempre hay una persona que cede más que la otra. Pero si siempre se tiene que hacer lo que dice él o ella, es que es una persona muy egoísta. Es una persona muy individualista. Y nos damos cuenta, yo me doy cuenta de mi defecto cuando estoy al lado de mi marido. Nos damos cuenta, hermanos, del poco dominio propio que tenemos sobre nuestra vida. Y me alegro de esta semana del ayuno de Daniel. Es la primera vez que lo hemos hecho y lo volveremos a hacer. Estábamos hablando de hacerlo cada 2 o 3 meses. Porque no se trata de comida, ¿sabéis? Porque sí hemos pasado un poco de hambre. Todo el día con una sensación de hambre en el estómago, pero no hemos pasado hambre. Ahora, hemos tenido que aprender el dominio propio. Hemos aprendido el dominio propio. Porque el cuerpo nos estaba pidiendo algo. Y le hemos dicho, no te lo doy. De eso se trata el ayuno. Aprender el dominio propio. Aprender a sujetar mi cuerpo y mi carne para hacer la voluntad de Dios, hacer morir mi yo. De eso se trata el ayuno. Por eso hay personas que en el ayuno siempre están pensando en otros. Yo en el ayuno siempre pienso en mí misma. Porque Dios me hace ver todo lo que yo tengo que cambiar por dentro. Y el ayuno nos ha hecho ver a muchas personas que estamos dependientes, que si de la Coca-Cola, que si del azúcar, que si de la comida, que si de los postres, que si de la hamburguesa. Pero es que eso, hermanos, lo podemos reflejar en todas las áreas de nuestra vida. Yo creo que este ayuno ha sido muy bueno, pero para nuestros razonamientos y pensamientos, en entender que muchas de las cosas que comemos no son necesarias. Son hábitos que cogemos y malos hábitos. Tenemos malos hábitos sobre nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Tenemos malos hábitos en cuanto al dormir. ¿Dormimos poco o dormimos demasiado? Y esos impulsos de decir, es que quiero esto ya, es que quiero hacerlo ahora, es que me quiero comer esto, es que quiero tener relaciones sexuales ahora. Impulsos, hábitos incorrectos dentro y fuera del matrimonio en cuanto al sexo, hermanos. En cuanto al sexo.
porque somos seres sexuales y luchamos contra nuestro cuerpo, jóvenes y menos jóvenes. Preguntémonos, ¿cómo que no soy capaz de dominar mi cuerpo? Mi cuerpo me pide algo, yo lo tengo que sujetar al Espíritu Santo. Yo tengo que aprender a sujetar mi cuerpo al Espíritu Santo, a mis apetitos sexuales, a mis apetitos carnales, a lo que me pide mi carne en ese momento, porque es el templo del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que promete darnos dominio propio, porque no somos bestias, no somos animales, somos hijos de Dios. Que dejamos de ver pornografía, que dejamos de masturbarnos, que dejamos de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que dejamos de fornicar, que dejamos de beber, que dejamos de fumar, que dejamos de pecar de gula, que dejamos de mentir. Porque buscamos el dominio propio, es que somos animales. Porque así vive el mundo desenfrenado. Pero tiene que haber una diferencia en la casa de Dios. Tiene que ser un pueblo santo. Por eso buscamos el ayuno. Ayúdame con el dominio propio, Señor. Y cada uno ha luchado en lo suyo esta semana. Yo estoy orgullosa de esta iglesia, de cómo ha respondido. Tenemos que morir a nuestro yo, a nuestra carne, hermanos. Porque hay ídolos, y lo oraba Chiqui el miércoles, hay ídolos que tenemos que derribar. Y la comida es un ídolo, hermanos. Es un ídolo. Es un ídolo. La moda es un ídolo. Los móviles, los ordenadores son ídolos. Tenemos que derribar ídolos de nuestra vida, morir a nuestro yo si queremos servir a Dios. Cada uno a sus pecados, cada uno a sus debilidades, cada uno a sus placeres, a lo que le pide su carne. Morir para que Cristo viva. Y pensé, con eso termino lo del ayuno, que ha sido como ponernos límites, porque de repente nos han dicho esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto. Y nos han puesto límites. Y a nadie le gusta que se nos pongan límites. Y cuando en la edad adulta no somos capaces de poner límites con las personas y nos damos cuenta de que no somos capaces de hacerlo, probablemente porque no lo han hecho con nosotros. Pero ¿sabéis qué pasa con las personas con las cuales los padres no han puesto límites? Que en la edad adulta no saben aceptar un no. Y se convierten en personas impulsivas, caprichosas. Por eso es tan importante que como padres le digamos no a nuestros hijos cuando le tenemos que decir no. Y por eso es importante que el Señor nos diga no, así con tu fuerza no. En el desierto 40 años, cuando hayas muerto a ti mismo, yo te levantaré y haré lo que te he prometido, porque Moisés sabía lo que le iba. Y muchos de nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Nos ha hablado, nos ha dado palabra, nos ha dado profecía, ha hablado a nuestro corazón. Y nos preguntamos, pero ¿por qué no lo estoy haciendo? Señor, ¿por qué el hermanito se levanta y yo me quedo todavía aquí? ¿Por qué la hermanita está ahí y yo estoy acá? Quizás simplemente tienes que morir a ti mismo y a ti misma para que el Señor haga lo que quiere hacer en tu vida. Porque nuestro yo no es suficiente para hacer la obra de Dios. Por eso el Señor le respondió a Moisés cuando le dijo, ¿yo? ¿Cómo voy yo ahora cuando lo llamó? Y el Señor le dijo, yo estaré contigo. Hay dos yo, pero es el yo de Dios que va a estar ahí. Es la presencia de Dios la que va a hacer su obra en medio nuestra, hermanos. Amén. Es Él el que va a hacer una diferencia en nosotros. Y sabéis, reflexionaba en la vida de Moisés, de que Moisés había alcanzado una relación tan íntima y especial con Dios, que el Señor lo honra por eso. Porque cuando honramos a Dios, Dios nos honra.
Dice que cuando María y Aarón, lo leemos en Números 12, del 7 al 8, cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés, el Señor lo defendió. Y le dijo, Moisés es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente. Y no por figuras, dice el Señor, mientras que cuando habrá entre vosotros profetas, le apareceré en visión o en sueño, hablaré con él. Moisés estaba aquí marcando una diferencia entre los demás profetas y Moisés. El Señor estaba diciendo, una cosa son los profetas, otra cosa es mi siervo Moisés. Yo a los profetas me revelo de forma esporádica, con un sueño, con una visión, pero a mí Moisés, yo le hablo cara a cara y claramente. Directamente, hay intimidad, porque el Señor estaba diciendo, hay muchos que me sirven, pero no todos tienen el corazón de Moisés. Muchos sirven a Dios, pero no todos llegan a conocer profundamente al Dios al que sirven. Lo repito, hay muchos que sirven a Dios, pero no todos llegan a conocer personalmente, profundamente, al Dios al que sirven. Muchos son usados proféticamente, ministerialmente, con dones espirituales, pero pocos llegan a hablar cara a cara con Dios. Pocos llegan a descubrir el corazón de Dios. Pocos llegan a profundizar y a intimar con su Señor como hizo Moisés. Pocos llegan a tener sensibilidad espiritual. Y hay personas, y lo escucho continuamente, que dicen, yo es que no sé entender a Dios, a mí Dios no me habla, yo no sé escucharle. La palabra a mí me habla de otro Dios, yo no sé a qué Dios han creído. Yo escucho y leo de un Dios que habla, que tiene boca, que es vivo. El mismo Dios que le ha hablado a Moisés cara a cara, dice claramente, o sea, que se hacía entender. El mismo Dios se hace entender a todos aquellos que hoy buscan su rostro. Él habla y desea que escuchemos su voz. Y lo hace claramente, de la forma en la que tú lo puedas entender. Dice que Moisés era su siervo, era un siervo fiel en toda la casa de Dios. Fue fiel en toda la obra que Dios puso en su mano. Fue fiel en todo lo que Dios le encomendó. Y amó al pueblo de Dios más que a sí mismo. ¿Por qué? Porque tenía una mentalidad de reino. Porque había muerto su yo. De hecho, el amor al pueblo de Israel lo llevó a dejar los placeres terrenales. Dice la palabra en Hebreos 11, 25 y 26, que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, que estamos hablando de que era el hijo de la hija del faraón, que lo tenía todo, absolutamente todo. Pero teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Tenía una mentalidad de reino, amigos. ¿Y tú y yo qué mentalidad tenemos? Mi yo, ¿en qué piensa? Porque hay muchas personas que piensan que la felicidad es solo para los ricos. Felices son aquellos que lo alcanzan todo lo que han querido, que tienen un buen cochazo, que tienen el último móvil, que tienen una buena casa y se han pagado su casa y toda la hipoteca, que la casa se va a quedar aquí, gloria a Dios para los que la tengan. Piensan que la felicidad es para aquellos que puedan tener toda la ropa que quieren, que puedan estar siempre alistados, que todo lo de aquí abajo serán, ellos son felices, los demás sobrevivimos. Pero el hombre espiritual, el hombre fiel a Dios, piensa que será feliz cuando escogerá hacer la voluntad de Dios, aunque esto signifique renunciar a cosas terrenales, porque busca otro galardón. Busca otro galardón. Él fue fiel a la casa de Dios. Y ser fieles significa amar al pueblo de Dios, amar a lo que Dios ama, y Dios ama a su iglesia, y Dios ama a la gente.
y fue fiel en la casa de Dios. Y ser fiel a Dios significa permanecer en el lugar donde Dios nos ha puesto. Hay personas que dicen, sería más feliz con otro ministerio, sería más feliz con otros amigos, sería más feliz en otra iglesia, sería más feliz en mi país. Serás feliz cuando entenderás la voluntad de Dios para tu vida. Entonces estarás donde tienes que estar, sabiendo que Dios te aprueba, que Dios te da todo lo que tú necesitas. Y por último, morir a tu pasado. Cuando el Señor llamó a Moisés, estando en la tierra de Madián, se resistió ante ese llamado y dijo, ¿quién soy yo para ir? Señor, ¿a mí me estás llamando? Y te quiero preguntar a ti en esta mañana, si el Señor te llama hoy y te dice, sírveme, ¿qué le contestas? ¿Quién eres tú hoy? ¿Quién eres en Dios? Porque Moisés, cuando Dios lo llamó en medio de la zarza ardiente, era un hombre nuevo, ¿o no? Era un hombre nuevo. Tenía otro carácter, otro corazón, tenía otra familia, tenía otro trabajo, tenía otra historia. Pero sus pensamientos quizás acerca de sí mismo seguían siendo los mismos. Quizás Moisés se siguió viendo como ese mismo hombre que hace 40 años estaba huyendo. Y quizás después de 40 años en sus pensamientos seguía huyendo de sí mismo y huyendo del plan de Dios, huyendo de su pasado, huyendo de su pasado. Y nos puede pasar, y te puede pasar a ti también, ¿verdad? Que estamos huyendo de nuestro pasado. Que quizás al día de hoy, con los años, hayas logrado casarte, has encontrado una familia, un trabajo, una cierta estabilidad, tienes hijos, una posición social, incluso le sirves a Dios, pero en tu manera de pensar acerca de ti mismo sigues siendo la misma persona, te sigues viendo el mismo fracasado, la misma insegura, el mismo herido, la misma pecadora, y de ahí no sales, y Dios te sigue llamando y te está abriendo puertas y ha cambiado tu vida, pero tú sigues pensando como antes. Y no eres capaz de ver lo que eres en Dios hoy. Lo que ha hecho Dios contigo hoy. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Dice Proverbio 23:7. Tal es Él. Y otra versión dice, como piensan dentro de sí, así es. Eres lo que piensas que tú eres. Si tú piensas que eres un hijo de Dios, que eres un victorioso, tú vencerás con Dios. No porque te autoconvence, porque has entendido quién eres y quién es Dios. Amén. Tenemos que reemplazar los pensamientos viejos y poner los pensamientos nuevos. Eso es lo que dice Romanos 12:2. Si no, lo actual nunca nos parecerá real. Así que, ¿qué fue lo que usó el Señor para darle seguridad a Moisés? Esto es un bastón, ya me han dicho, si tú ya vienes con bastón, vamos a hacer que use una vara. ¿Qué usó Moisés para darle seguridad? Dios para darle seguridad a Moisés, una vara. Y con eso termino. ¿Qué representa la vara? No era algo mágico, porque la vara en sí no tenía magia. La magia, si así la queremos llamar, venía de Dios. El poder venía de Dios y del interior de Moisés por haber entendido quién era en Dios. La vara representa, ¿de qué estaba hecha la vara? La vara de Moisés estaba hecha de madera. ¿A qué os hace pensar la madera? La vara representa, entiendo yo, el poder de la cruz. El poder de Dios en acción en la vida de todos aquellos que ponen su fe en Jesús resucitado.
La vara representa el poder del Espíritu Santo en acción en todos aquellos que han sido salvados, porque el Espíritu Santo es el poder, es el dinamis que nos impulsa, que nos usa, que nos da fuerza. Y el Señor le dijo, toma tu vara, porque el poder de Dios en nuestra vida lo tenemos que tomar, o lo tomas o lo dejas. Y tienes que tomarlo y apoderarte del poder de Dios para luchar en tu batalla y vencer cada una de tus batallas con el poder de Dios en tu mano. Pero la vara también representa la vida de Moisés, representa su debilidad y su fortaleza a la vez en depender de Dios. Porque el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara, tómala. ¿Qué es lo que eres, Moisés? Tómalo. Le estaba preguntando, ¿qué es lo que eres, Moisés? ¿Qué es lo que tienes en tu vida? El Señor, hermanos, nos pregunta, ¿qué es lo que eres? ¿Qué es lo que tienes en tu vida? Tómalo y úsalo. Ponlo en las manos de Dios. Sea mucho, sea poco, como el muchacho que tenía unos panes y unos peces. Con lo que eres, con lo que tienes, sirve a Dios. Ponlo en las manos de Dios y Él hará milagros y señales y prodigios con su poder, pero con lo poco que tú tienes, una simple vara, tu vida. Que cuando muere a sí misma, permite que Dios haga cosas grandiosas. Y por último, la vara representa la nueva vida de Moisés. Era un pastor de ovejas. Su vida ya había cambiado. Su vida ya había cambiado. Era un pastor de ovejas. Le había dado una nueva familia, le había dado un trabajo, le había dado algo nuevo. Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que tiene ahora en la mano? Tómalo. ¿Qué le estaba diciendo? Que en ese momento el Señor le estaba pidiendo a Moisés que la persona en la que se había convertido, la familia que le había dado, el trabajo que le había entregado, tenía que ser rendido nuevamente. ¿Sabéis, hermanos? A veces, cuando le pedimos a Dios un trabajo, un novio, una novia, una familia, un amigo, una sanidad, y Dios nos lo da, nos olvidamos de Dios. Hay personas que encuentran trabajo, encuentran novio, se casan, desaparecen de la iglesia, viene lo mínimo indispensable. Ya no necesitan venir a orar, ya no necesitan congregarse. Han recibido lo que querían. Entonces mi pregunta es, y digo, descubrimos verdaderamente el corazón del cristiano cuando pasa por necesidades, cuando pasa por pruebas, cuando pasa bajo presión, pero también lo descubrimos cuando tiene abundancia, cuando tiene lo que Dios le ha prometido, cuando tiene la bendición, cuando está en prosperidad. También descubrimos el corazón de la persona cuando tiene sus amigos, cuando tiene su seguridad, cuando tiene su sueldo, cuando tiene su trabajo. Entonces vemos si está dispuesto a entregar o no. Vemos realmente qué es lo que había en su corazón, qué era lo que estaba buscando de Dios. La misma disposición que tenemos cuando pedimos algo, ¿la seguimos manteniendo cuando recibimos lo que hemos pedido? La misma disposición que tenemos cuando le hemos entregado todo al Señor la primera vez que le conocimos, la tenemos hoy después de haber recibido muchísimas cosas. Si el Señor te pidiera hoy que dejaras tu trabajo, ¿lo harías? Si el Señor te pidiera hoy que entregaras tu familia o tu relación, ¿tú lo harías? Ese mismo compromiso lo seguimos teniendo hoy en día, hermanos. ¿O cambia por lo que tenemos, por lo que no tenemos? Yo creo que es tiempo de rendirle todo a Dios. Todo lo que somos, todo lo que éramos. Dejar de huir de nuestro pasado. Y buscar la voluntad de Dios, buscar su presencia. Entregarle nuestro yo más profundo, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras heridas, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras pasiones. Entregarle nuestras fuerzas, nuestras fortalezas, para que Él derribe los ídolos
y nuestra propia carne y pueda crecer Él en nosotros. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Os quiero invitar a cerrar vuestros ojos unos instantes. En esta mañana creo que el Señor te está preguntando, ¿quién eres? ¿Has llegado hasta aquí después de mucha lucha, muchas situaciones, muchas dificultades? Y quizá viene con dudas, incluso con preguntas. O te sientes muy poca cosa. Quizás te sientes pecador, quizás te sientes incapaz, quizás crees que tu vida no ha cambiado, que sigue siendo el mismo la misma. Quizás te das cuenta del poco dominio propio que tiene en tu vida, de cuánto tiene que crecer, de lo inmaduro que eres, de lo carnal que eres, de que no tienes una mentalidad de reino y no sabes cómo hacerlo. O quizás eres como otros muchos, estás sirviendo a Dios. Sí, de vez en cuando te habla, te usa, pero no hablas con Él cara a cara. No tienes esa relación especial. Yo soy de las que creen que todos somos especiales, pero cada uno es especial también. No somos más que nadie, pero cada uno se tiene que sentir ese hijo especial de Dios. No mejor ni peor, sino un hijo que vive al lado de su Señor, que le conoce, que le escucha, que le dirige, que le hace morir a su yo. Morir a ti mismo. Recuerdo que hace 3 años, cuando el Señor hace 4 me empezó a hablar de ir a Perú y de hacer los viajes a Perú, le busqué muchas excusas para no ir. No tengo dinero, mis hijos son pequeños, soy pastora de una iglesia, no soy capaz, tengo miedo. Porque el grano, si no cae y no muere, no da fruto. Y tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestro amor a nuestros hijos, a nuestro amor a nuestra cultura, a nuestro amor a nuestra seguridad, para que Dios haga su voluntad. Y cuando tú mueras, yo muera, Dios hará grandes cosas. Ahora, ¿qué es lo que hay en tu mano? Tómalo y ponlo en la mano de Dios. Entrégaselo. Entrégale tu vida al Señor hoy. Y si en esta mañana hay personas que Dios le ha hablado de que tienen que morir a sí mismo, a esos miedos, a esas inseguridades, a esos hábitos de vida, a esa manera de vivir que tenemos por agradar a los demás, por miedo a lo que digan los demás, por no sentirnos raros en esta sociedad, por vivir conforme o como todo el mundo, ¿no? Queremos ser, como dijo Cristina, como el pueblo, queremos ser como David. ¿Quieres ser como muchos profetas? ¿Quieres ser como Moisés? ¿Quieres pasar indiferente o quieres ser como la mujer del flujo de sangre que tocó el borde del manto? Llegó a tocar a Jesús. Moisés llegó a ver a Jesús, llegó a hablar con Él. ¿Y tú qué vas a hacer hoy? ¿Vas a seguir en medio de la fola, de la multitud? ¿Escondido entre todos, luchando contigo mismo? ¿O vas a decir, tocaré el borde del manto? Tomaré mi vara y haré lo que Dios me pida. Si Dios te está desafiando en esta mañana y tu respuesta es sí, Señor, heme aquí, iré, haré, diré. Yo te quiero invitar ahí donde tú estás a ponerte de pie, a entregarle tu vida en la mano de Dios. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Lo poco que tengas y que eres es mucho en la mano de Dios.
Señor, en esta mañana nos presentamos ante ti, dándote las gracias, Señor, por tu palabra que nos desnuda, nos exhorta, y te damos las gracias porque tú nos exhortas, Señor, nos corriges, pero gracias porque tú también nos animas y nos recuerdas que tienes un propósito con nuestra vida, que sigue viéndonos tal y como somos, amándonos tal y como somos, y sigues, aún sabiendo cómo somos, sigues amando nuestra vida y sigues con el mismo deseo de usarnos. Gloria a ti, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Enséñanos a amar lo que tú amas, amar tu corazón y tu presencia. Enséñanos a amar a la gente, amar a tu obra, amar a tu iglesia, amar a los perdidos, amar a las misiones. Enséñanos a entregarnos, Señor, completamente en tus manos. Derriba todo ídolo en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo nos levantamos en el poder de la resurrección, declarando que tú eres el Dios de salvación, el Dios de poder, el Dios de sanidad. Y tú estás aquí para restaurar vidas, llamados, dones, ministerios, restaurar corazones heridos, para dar salvación, perdón de pecados, una nueva visión. Señor, ayúdanos, enséñanos a morir a nosotros mismos cada día, que menguemos para que tú crezcas. Ayúdanos a tomar a cada uno las decisiones correctas cada día, a no movernos por impulsos, a amar y pensar en el otro, pero sobre todo amarte a ti, Señor. Nos esperamos grandes cosas, Señor. Haz tu voluntad en nosotros, Señor, por favor. Por favor, Señor. Haz tu voluntad en nosotros. No permita que nuestra torpeza te impida hacer tu obra, Señor. Quita todo aquello que te estorba, Señor, por favor. No dejes de confiar en nosotros, no dejes de amarnos, no dejes de esperarnos. Aquí estamos entregándote nuestra vida, esta iglesia, Señor, y toda la labor de esta iglesia en estos años en Rota, toda la labor misionera que ha hecho esta iglesia en estos años. Señor, nos disponemos en tus manos en esta mañana. Te damos lo que somos, lo que no somos, para que tú sigas extendiendo tu reino por medio nuestro, Señor. Haz señales y prodigios en esta villa de Rota, Padre. Salva, sana. Demuestra que tú eres Dios, Señor. Demuestra que tú eres Dios, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Te aplaudimos a ti, Señor, a tu grandeza. Claro que sí. Claro que sí, Señor. Claro que sí.